La lluvia de Bangkok no tenía nada que ver con las nieblas montañosas de la infancia de Chai. Aquí era una capa caliente y grasienta que martillaba los tejados de chapa del mercado de Klong Tue, convirtiendo los estrechos callejones en arroyos resbaladizos y malolientes. Chai se movía por ellos con un instinto nacido en otro tipo de jungla. Durante 10 años, la jungla de asfalto había sido su territorio, un laberinto de hormigón y desesperación que entendía mucho mejor que los susurrantes bosques de bambú de su pasado. Las habilidades que había perfeccionado en la patrulla fronteriza, rastreo, observación, un sexto sentido para las emboscadas, eran igual de útiles aquí para detectar a un carterista entre la multitud o a un mentiroso en un trato. Estaba sentado en una mesa de plástico, el vapor de su cuenco de porcausuapo mezclándose con el humo de un tuk-tuk que pasaba. Era un hombre desconectado, un fantasma en su propia vida, una fortaleza de cinismo y pragmatismo cuidadosamente construida. Ban Sang Dao, la aldea de la luz de las estrellas, era una herida infectada que nunca tocaba. El recuerdo de su madre, con el rostro surcado de lágrimas y suciedad mientras los aldeanos la expulsaban, era como un miembro fantasma que dolía con cada cambio de estación. La habían llamado por Crasway, una bruja cuya cabeza se desprendía por la noche para darse un festín de inmundicia y carne. Él tenía 10 años, y lo único que pudo hacer fue mirar, paralizado por un miedo que más tarde se agrió hasta convertirse en un odio ardiente y eterno hacia las supersticiones que habían devorado a su familia. Había dejado a su hermana Pim con su tía en la ciudad de Chiang Mai, jurando ganar lo suficiente para darle una vida libre del asfixiante control del pasado. Pero Pim, con su idealismo feroz y obstinado, había decidido volver. Como enfermera recién titulada, creía que podía marcar la diferencia, que la medicina moderna podría cortar las profundas raíces del miedo y el folclore que ahogaban a su gente. Él le había suplicado que no fuera. No quieren tu lógica, Pim, le había dicho a través de una línea telefónica que crepitaba. Quieren a sus espíritus y a sus chamanes. Es un veneno que se ha filtrado en la tierra. Ella solo se había reído, su fe en el progreso, tan inquebrantable como el cinismo de él. Es nuestro hogar, Chai. Alguien tiene que llevar la luz. El paquete llegó en una tarde sofocante. Era una caja pequeña envuelta toscamente, que apestaba al camphor y algo más. Algo acre profundamente inquietante. Un olor a sangre seca y a viejos secretos. Dentro, lo que vio fue como un golpe en el estómago. El relicario de plata de Pim, el que había ahorrado durante meses para comprarle, yacía deslucido sobre un trozo de tela amarillenta. A su lado, arrugado y marrón, como un saltamontes muerto, había un Porluk-Rock. El grotesco talismán, un feto humano disecado utilizado en el ocultismo tailandés más oscuro, era un mensaje de profunda malevolencia. Se le revolvió el estómago y los fideos se convirtieron en ceniza en su boca. Debajo de todo había una quebradiza tira de hoja de palma. Casi pasó por alto la escritura tenue y enrevesada, grabada en su superficie. Era lana antigua, una lengua de maldiciones y bendiciones que no había visto desde el funeral de su abuela. Le temblaron las manos mientras descifraba las palabras. Los caracteres olvidados despertaron en él
un pavor primario. La tierra debe ser alimentada, la reina debe comer. El mundo de mesas de plástico y sopa de fideos se disolvió. La jungla, la que había intentado enterrar durante una década, extendió sus enredaderas espinosas y lo arrastró de vuelta a su abrazo asfixiante y verde. El viaje de regreso a Ban Saing Dao fue un descenso a un pasado del que había luchado por escapar. El aire se volvió más fresco y limpio a medida que el autobús ascendía por las sinuosas carreteras de montaña, pero Chai sentía como un nudo de pavor se le apretaba en el pecho con cada kilómetro. Donde terminaba la carretera, el último tramo del viaje era a pie, por un sendero que era más un recuerdo que un camino. El olor familiar de la tierra húmeda, las orquídeas silvestres y las hojas en descomposición era un asalto a los sentidos, que abría compartimentos de su mente que había sellado hacía mucho tiempo. Recordaba haber corrido por ese sendero de niño con una espada de bambú en la mano. Recordaba haberlo recorrido aturdido, siguiendo a los aldeanos que desterraron a su madre. Cuando finalmente coronó la última cresta, la aldea era engañosamente hermosa. Casas sobre pilotes se aferraban a la ladera de la montaña, sus tejados de paja como bestias dormidas, rodeadas por un mosaico de terrazas de arroz de un verde imposible, excavadas en la tierra como la escalera de un gigante. Pero al entrar en el pueblo propiamente dicho, la idílica estampa se hizo añicos. Una anciana que seleccionaba chiles en su porche se detuvo, con las manos quietas, sus ojos fijos en él. Dos niños que jugaban con una peonza enmudecieron. Las conversaciones se extinguieron a su paso. Los rostros se giraron, los ojos los siguieron con un escrutinio silencioso e inquietante. No eran hostiles, todavía no. Observaban, medían. No era el regreso del hijo pródigo. Era un cuerpo extraño, una infección que debía ser evaluada. Encontró a Aran, el jefe de la aldea, remendando una red de pesca en el porche de su casa, la más grande del pueblo. El rostro de Aran, una máscara de serena autoridad, no delató nada cuando Chai se acercó. Chai, la jungla te ha devuelto a nosotros, dijo Aran, su voz un bajo profundo y uniforme. No era una bienvenida, era una constatación. ¿Dónde está mi hermana, Aran? La voz de Chai sonó áspera, saltándose los formalismos. Colocó el relicario y el porluk croc por envuelto en la estera entre ellos. La compostura de Aran, finalmente, se resquebrajó, se apartó del talismán fetal como si fuera una víbora enroscada, un genuino destello de repulsión en sus ojos. Cogió la hoja de palma, sus dedos recorriendo la escritura lana. Un largo y pesado silencio se extendió entre ellos. Los espíritus están hambrientos. Esta temporada, murmuró finalmente, sin mirar a Chai. La cosecha es mala. La montaña se enfada. No he venido a que me des una lección de folclore, espetó Chai. He venido por Pim. Esto es obra de Mali, ¿verdad? Aran levantó la vista con los ojos llenos de una pena cuidadosamente fingida. La abuela Mali lleva las viejas costumbres en su corazón. Cree que el alma de la aldea está enferma. Tu hermana vino con agujas y pastillas. Habló en contra de las ofrendas. Mali ve esto como un desafío a los espíritus.
un veneno extranjero que debe ser purgado. Se inclinó más, su voz bajando a un susurro conspirador. Realiza el ritual de la Pocrasue. Es algo terrible y antiguo. Para apaciguar al espíritu, para asegurar la cosecha, se debe hacer una ofrenda. La esencia de un forastero debe ser recolectada. ¿Esencia? La palabra sonaba clínica, obscena. Creen que la Pocrasue, la cabeza voladora de una bruja, debe alimentarse de las entrañas de los vivos para sostenerse y a su vez sostener la tierra, explicó Arán, con el rostro contraído en una mueca de cansada resignación. Por supuesto es solo un cuento, un mito para asustar a los niños. Pero el ritual es real. Mali entra en trance. Lleva una máscara ceremonial. Guía a sus seguidores más devotos en la noche. Ellos son el monstruo, Chai. Llevan a cabo una caza simbólica y toman lo que la Pocrasue exige. A Chai se le heló la sangre. No se trataba de una turba sin cerebro. Era un acto de violencia organizado y ritualizado, envuelto en el manto de la tradición. Tú eres el jefe. ¿Por qué no lo has impedido? Arán suspiró, un sonido de profunda impotencia. Su palabra es ley. La ven como una santa. Desafiarla es desafiar la propia montaña. Solo soy un hombre. Miró a Chai directamente a los ojos, un destello de algo que parecía esperanza en su mirada. Pero tú no eres uno de ellos. Eres un soldado. Has visto el mundo exterior. No estás atado por su miedo. Dibujó un mapa aproximado en la tierra. Hay un bosquecillo sagrado en lo profundo de la jungla, cerca del antiguo árbol banyan. Ese es su templo. El ritual será en la noche sin luna, dentro de 2 días. Es cuando la Pocrasue es más poderosa. Miró a su alrededor con nerviosismo. Te he contado esto porque Pim era una buena chica. No se merecía esto. Pero debes tener cuidado. No luchas contra una mujer, sino, a ojos de ellos, contra una diosa. Chai se fue de la casa de Arán con un resquicio de esperanza. Tenía un aliado, un hombre atrapado por las circunstancias. No estaba completamente solo. Durante las siguientes 48 horas, Chai se convirtió en un depredador. Se fundió con la jungla que bordeaba la aldea, un fantasma en el verdor. Pasó el primer día observando, reaprendiendo el lenguaje del bosque. Observó los patrones de los aldeanos, fijándose en los que pasaban las tardes en casa de Mali, con los rostros iluminados por una devoción febril. Vio a un joven llamado Decha, a quien recordaba como un niño tímido, que ahora caminaba con aires de superioridad, sus ojos brillando con el fulgor de un fanático. Era uno de ellos. Esa noche, Chai siguió a Decha a distancia. El joven tomó una ruta tortuosa hasta un viejo y destartalado molino de arroz en los límites de la aldea. Chai esperó oculto en un matorral de bambú, mientras los insectos le recorrían la piel. Pasaron las horas. Finalmente Decha se fue. El molino estaba oscuro y silencioso. Era su oportunidad. Se movió con el sigilo practicado de una patrulla nocturna, una sombra entre las sombras. La cerradura de la puerta del molino era vieja y oxidada. Cedió ante una fina pieza de metal de su kit de supervivencia. El aire en el interior estaba cargado del olor a polvo, excrementos de rata y algo más. El mismo olor empalagoso y metálico del paquete. En el rincón más alejado, cubierto por una lona polvorienta, lo encontró el altar ritual.
Era una tosca mesa de madera manchada de algo oscuro. Sobre ella había una colección de cuchillos de aspecto malvado, afilados como navajas, y cuencos hechos de cáscaras de coco pulidas, y colgada en la pared de detrás una fila de máscaras. Eran horribles, talladas en madera de teca y lacadas en verde y carmesí, con bocas burlonas y colmilludas, y ojos huecos y sin alma. Cada una era ligeramente diferente, una expresión única de terror manufacturado. Debajo de ellas encontró mechones de pelo humano atados con cordel y una pequeña caja de madera llena de baratijas personales. El juguete de un niño, un pendiente de plata, una vieja fotografía, trofeos de ofrendas pasadas. Aquello conformó la historia de Arán de la manera más visceral imaginable. No era algo nuevo, era un horror establecido y continuo. Al día siguiente corrió el riesgo definitivo. Se acercó directamente a la casa de Mali. Estaba sentada en su porche tejiendo una cesta de bambú, la viva imagen de la vejez serena. Sus ojos, sin embargo, no tenían nada de serenos. Eran tan afilados y negros como esquirlas de obsidiana, y no se les escapaba nada. El soldado ha vuelto, dijo sin levantar la vista, su voz como el susurro de las hojas secas. La jungla siempre reclama a los suyos. He venido por mi hermana, dijo Chai, manteniendo la voz firme, su mano descansando cerca de la empuñadura de su machete. Mali levantó la vista entonces y una sonrisa lenta y escalofriante se dibujó en su rostro arrugado, una telaraña de grietas. Tu hermana se entregó a la tierra, un noble regalo. La tierra estaba muy sedienta este año. Ella no es un sacrificio para vuestra cosecha, gruñó Chai, perdiendo la disciplina. Al final, todos somos solo comida para la tierra, muchacho, graznó ella. Un sonido seco y chirriante. Algunos simplemente la alimentamos antes que otros. La reina debe comer, después de todo. Así son las cosas. Siempre ha sido así. Volvió a su tejido, descartándolo como si fuera un insecto molesto. Él se alejó con hielo en las venas. No se podía razonar con ella. Era una verdadera creyente y en su fe era absolutamente invencible. Supo entonces que Arán tenía razón. No podía luchar contra ella directamente. Tenía que luchar contra la idea de ella. Su última parada fue la choza de una anciana, Pada, que había sido amiga de su madre. La encontró removiendo una olla sobre un pequeño fuego, su rostro un mapa de tristeza. Lo miró con lástima. No deberías haber vuelto, pequeño Chai, susurró, con voz frágil. Este lugar está enfermo. Pada, tienes que decirme lo que sabes. ¿Dónde celebran el ritual? Ella negó con la cabeza, con los ojos desorbitados por el terror. Hablar de ello es invitar a la por Krasue, por tu propia puerta. Lo oyen todo. Mali no es solo una mujer, es la montaña, es las raíces en la tierra, es una asesina, siseó Chai, y todos vosotros lo permitís. A la anciana se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué podemos hacer? El jefe, Arán, es su hijo. Él la protege, el más leal de todos. Él impone su voluntad. No hay a quien recurrir. El mundo se tambaleó sobre su eje. Arán, su hijo, el jefe servicial, la voz de la razón, el aliado atrapado, era el principal ejecutor. Toda la conversación, el mapa,
las advertencias susurradas. Todo había sido un elaborado engaño, una prueba. No le habían dado una llave, lo habían conducido a una jaula. La noche sin luna se tragó las montañas por completo. Una niebla espesa y húmeda se enroscaba entre los árboles, amortiguando todo sonido, convirtiendo el mundo en un escenario claustrofóbico. Shai se movió a través de la oscuridad opresiva con un silencio practicado, con los sentidos alerta. Estaba pintado de barro y carbón, un espectro de venganza armado con un machete afilado, su cuchillo de servicio y una botella de queroseno robada. La traición ardía más que cualquier ira. Estaba absoluta y completamente solo. Oyó los cánticos mucho antes de ver el bosquecillo, un zumbido bajo y hipnótico que parecía emanar de la propia tierra. Vibraba en sus huesos un ritmo primario diseñado para desanclar la mente racional y abrirla a la sugestión. Se arrastró hasta el borde del claro y espió a través de una cortina de lianas gruesas. La escena era una visión de un sueño febril. La luz de las antorchas proyectaba sombras parpadeantes y monstruosas contra los árboles. En el centro, bajo el dosel colosal y amenazador del antiguo árbol banyan, Pim estaba atada a las raíces nudosas. Su rostro estaba pálido de terror, una mordaza sucia silenciando sus gritos. La abuela Mali estaba transformada. Llevaba una túnica pesada y oscura, y en su rostro lucía una de las grotescas máscaras de Port Crasway. Su gruñido pintado era una auténtica pesadilla. Se movía en una danza lenta e hipnótica, sus pies arrastrándose por la tierra, el cuchillo ritual en alto. A su alrededor, en un círculo laxo, había una docena de aldeanos, incluido Decha, con las mandíbulas caídas y los ojos vacíos y fijos. Estaban completamente bajo su hechizo, marionetas movidas por los hilos de su cántico. Y entre ellos, de pie un poco apartado, estaba Arán. Su rostro no estaba vacío como el de los demás. Estaba tranquilo, vigilante. El pastor que cuida de su rebaño vio cómo los ojos de Arán recorrían el perímetro del bosquecillo, un comandante inspeccionando su campo de batalla. La verdad que Padá le había revelado se asentó en una certeza fría y dura. Arán no era solo un participante, era el guardián de la mentira. El cántico de Mali alcanzó su punto álgido. Levantó el cuchillo, su filo brillando, y comenzó a avanzar hacia Pim. Ya no había tiempo para el sigilo. Chai sabía que no podía enfrentarse a todas de frente. Tenía que romper al dios. Destapó el queroseno. Ignorando a los guardias, saltó desde la oscuridad, corriendo no hacia Mali, sino hacia el propio árbol sagrado. Roció el queroseno sobre las gruesas raíces secas y los cientos de paños de oración atados a su base, ofrendas de generaciones de creyentes. Antes de que los aldeanos en trance pudieran reaccionar a la repentina intrusión, encendió una cerilla. El árbol banyan estalló en un furioso sas de fuego. Las llamas rugieron por el antiguo tronco, devorando los paños sagrados y lamiendo el dosel. El calor fue un golpe físico. El cántico se detuvo. El hechizo se rompió. Los aldeanos gritaron, un chillido colectivo de conmoción y terror. Su dios, la encarnación física del espíritu de la montaña, estaba ardiendo. El trance se rompió como la losa barata, sus expresiones vacías reemplazadas por una confusión y un horror absolutos.
Miraron el infierno, luego la escena que iluminaba, Pym atada y aterrorizada, Mali congelada a medio paso, una anciana sanguinaria con una máscara ridícula sosteniendo un cuchillo. El ritual divino quedó expuesto como lo que era, un asesinato brutal y premeditado. Blasfemo, chilló Mali, su voz quebrándose de furia, señalando a Chai con un dedo tembloroso. Pero Chai ya se estaba moviendo, cortando las ataduras de Pym. Mientras la ponía en pie, Aran cargó, con el rostro contraído, en una máscara de pura rabia. La fachada del jefe tranquilo había desaparecido, reemplazada por el guardián fanático. «Lo has destruido todo», rugió, blandiendo un pesado garrote de madera. Chai empujó a Pym detrás de él y se enfrentó al ataque. Las habilidades de la patrulla fronteriza tomaron el control. Esquivó el torpe golpe, usando el impulso de Aran para desequilibrarlo. No quería matarlos, solo escapar. Desarmó a Aran con un golpe rápido y brutal en la muñeca, que hizo volar el garrote por los aires. «¡Decha! ¡Détenlo!», gritó Aran. Decha y otros 3 aldeanos, con los ojos desorbitados por una mezcla de miedo y rabia, se abalanzaron sobre él. Chai se movió como el agua, un torbellino de violencia controlada a la luz parpadeante del fuego. Usó llaves y puntos de presión, incapacitando a sus atacantes sin fuerza letal. Le rompió la nariz a un hombre con el talón de la palma, envió a Decha al suelo con una patada precisa en la rodilla. Le dislocó el hombro a otro con un rápido giro. Cayeron, jadeando y agarrándose sus heridas. Su fanatismo no era rival para el entrenamiento de combate profesional. El claro era un caos. Los aldeanos gritaban, algunos huían del fuego, otros miraban con incredulidad a sus protectores caídos. Mali permanecía inmóvil, viendo cómo su poder se reducía a cenizas. En ese momento era solo una anciana pequeña, su personaje de monstruo incinerado junto con su árbol sagrado. «¡Ahora!», gritó Chai, agarrando la mano de Pym. La arrastró lejos del corazón ardiente del bosquecillo y hacia la jungla oscura. Detrás de ellos, Aran gritó su nombre, una maldición que se perdió en el crepitar de las llamas y el pánico creciente de una turba sin fe. Algunos intentaron perseguirlos, pero el fuego, el humo y la oscuridad los desorientaron. Chai y Pym estaban de vuelta en su elemento. Eran criaturas de la jungla y se desvanecieron en la noche. Corrieron, impulsados por la adrenalina y el terror, abriéndose paso a través de la maleza, los sonidos del caótico bosquecillo desvaneciéndose tras ellos. No se detuvieron hasta que el sol amenazó en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos de púrpura amoratado y naranja sanguínea. Se desplomaron en una cresta con vistas al valle, con los pulmones ardiendo y los cuerpos llenos de arañazos y moratones. Abajo, una espesa columna de humo negro se enroscaba hacia el cielo matutino. El fuego se había extendido desde el Banyan, una fuerza purificadora y destructiva. La aldea de la luz de las estrellas, desde esa distancia, parecía una herida infectada en la piel verde de la montaña. Pym sollozaba respiraciones profundas y entrecortadas de alguien que había mirado al abismo y había sobrevivido. Chai la abrazó, sus propias emociones eran un nudo frío y duro en el estómago. No sentía triunfo ni satisfacción, solo una profunda y dolorosa tristeza. No había luchado contra una
por Craswe. No había desterrado a una entidad sobrenatural. Había luchado contra su propia gente, gente tan sumida en el miedo y la tradición, que eran capaces de masacrar a una joven para que sus cultivos crecieran. Había mirado al rostro del verdadero mal, y era el rostro de su vecino, de su amigo de la infancia, del anciano de la aldea. Los monstruos más aterradores no eran los que volaban en la noche, sino los que caminaban de día, convencidos de su propia rectitud. El recuerdo del exilio de su madre ahora tenía un contexto nuevo y horrible. No había sido expulsada por tontos supersticiosos, sino por asesinos calculadores que necesitaban un chivo expiatorio. ¿Qué harán ahora?, susurró Pim, con voz ronca. Se enfrentarán a la verdad, dijo Chai, aunque no estaba seguro de creerlo, o encontrarán una nueva mentira en la que creer, un nuevo monstruo al que temer. Cuando el sol finalmente despuntó sobre las montañas, Chai ayudó a Pim a ponerse en pie. Le dieron la espalda al valle humeante y comenzaron el largo camino de descenso por la montaña, hacia un mundo de hormigón y lógica, un mundo que de repente parecía mucho menos complicado. Había huido de la jungla una vez para escapar de sus fantasmas, pero había regresado para descubrir que los verdaderos monstruos siempre habían sido humanos. Y sus gritos, lo sabía, los gritos de su hermana y los gritos fantasmales de su madre lo perseguirían mucho más tiempo que el lamento de cualquier espíritu. La tierra quemada que dejaban atrás no estaba solo en la aldea, sino también en su propia alma.